Amigos, sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión traemos excelentes noticias. Un nuevo programa de estímulo ha sido anunciado. Criterios de elegibilidad centrados en estados en concreto y también en los ingresos que tiene cada persona. Este programa está diseñado para apoyar a residentes en estados específicos y proporcionar alivio financiero adicional a quienes lo necesitan. Las solicitudes para este programa ya están disponibles y van a cerrar este mismo mes de mayo. Si cumples con los criterios de elegibilidad, asegúrate de presentar tu solicitud antes de que se cierre el plazo. Es una oportunidad invaluable para recibir este apoyo financiero adicional. Pues así, señores, un nuevo programa destinado para apoyar a residentes en áreas específicas del estado de California. Ya ha firmado los estrictos criterios de elegibilidad centrados en la ubicación y en los ingresos. Solo podrán presentar la solicitud personas que residen en Hurón con códigos postales en específicos. También está disponible para el suroeste de Fresno, al mismo tiempo con códigos postales específicos. Los criterios adicionales van a incluir tener 18 años o más. Una de las opciones es estar embarazado o tener un hijo menor de 5 años, tener un ingreso anual que sea del 80% o menos del ingreso medio de esta área. Para Hurón son $35,103 anuales. Y para los residentes de Fresno son $30,615 anuales. El programa de ingresos garantizados del condado de Fresno nos ofrece un suplemento mensual de $500 durante un año. Va dirigido a 150 hogares que tengan niños pequeños de 5 años o menos en el suroeste de Fresno y en Hurón, abordando la pobreza que está concentrada en estas áreas. Las solicitudes actualmente ya están abiertas y van a finalizar el próximo 15 de mayo de este año 2024. Y los pagos iniciales van a comenzar en el verano de este mismo año. Pues muy bien, ¿cómo podemos solicitar este programa de ingresos garantizados? Para aquellos que deseen presentar su solicitud, hay opciones disponibles tanto en línea como en persona. El portal de solicitudes está en línea y nos proporciona una forma sencilla de enviar solicitudes de forma remota, mientras que las solicitudes en persona se pueden realizar en 2 ubicaciones específicas: el Cuerpo de Conservación Local de Fresno y el Centro de Personas Mayores en Hurón. A pesar del fácil acceso a estos lugares de solicitud, obviamente no se va a garantizar un lugar en este programa, debido a que va a tener una gran demanda. Los participantes van a ser elegidos mediante un sistema de lotería. Las familias seleccionadas comenzarán a recibir pagos a partir de este verano, los cuales continuarán durante 12 meses consecutivos. Las fechas de inicio específicas para estos pagos no se ha confirmado aún. Como les mencionamos, se esperan más comunicaciones, pero ya se tiene anunciado que será en verano. La eficacia de esta iniciativa será evaluada a través de una investigación destinado a observar los impactos que puede ocasionar en una estabilidad financiera, en la salud, la felicidad y la situación laboral de los beneficiarios. En Fresno se anticipa mejoras significativas de esta área, lo cual sugiere que el programa podría proporcionar beneficios significativos a sus participantes. Mientras tanto, otro estado que también está ofreciendo un estímulo en este mismo mes de mayo se trata de Alaska, donde los residentes esperan ansiosamente la llegada de sus próximos controles de estímulo, los cuales serán distribuidos en menos de 15 días. Si ya califica para el pago de dividendo de este año, recuerde que el día 16 de mayo, el Estado va a estar distribuyendo el pago final de este año en esa fecha. Estos pagos de estímulos son el resultado de las ganancias petroleras que ha tenido el Estado, lo cual proporciona a los habitantes de Alaska un flujo de efectivo anual y de manera garantizada. Establecido en el año 1976, el programa de dividendos del Fondo Permanente distribuye una parte de estas ganancias petroleras que tiene Alaska a sus residentes. El programa ha estado en vigor desde el año 1983
y ha distribuido más o menos 54.000 millones de dólares a los habitantes de Alaska a lo largo de todos estos años. Pero ¿a cuánto asciende este Fondo Permanente de Dividendos a Alaska en este año 2024? Bueno, estos pagos directos suman una cantidad en promedio de $1.100, que es parte de este programa de dividendos del Fondo Permanente. Si bien el proceso de solicitud para este pago ya está cerrado porque esto empezó en octubre del 2023, los residentes interesados pueden ir revisando los requisitos de elegibilidad para el pago del próximo año, el cual pues ya se tiene como prospecto, que tenga un valor de unos $1.300. Las solicitudes también ya van a comenzar a enviarse y será distribuido desde octubre de este año 2024. Si bien el periodo de solicitud para este año ya ha finalizado, la división del Fondo Permanente ya publicó el cronograma de pagos de este estímulo para los beneficiarios elegibles. Los últimos residentes en el estado que tengan como elegible no pagado recibirán el pago de este estímulo el 16 de mayo. Sin duda, pues es crucial que los residentes elegibles administren adecuadamente los pagos de estos cheques, ya que esto afectará los pagos de dividendos para generaciones futuras. Es posible que los residentes también quieran considerar opciones financieras alternativas para su jubilación o también para inversiones comunitarias, con el fin de poder asegurar este pago de estímulo. Para poder calificar a los pagos de este estímulo del dividendo de Fondo Permanente 2025, el cual comienza a distribuirse en octubre, los ciudadanos de Alaska deben haber sido residentes durante todo este año 2024, con la intención de seguir permaneciendo permanentemente en el estado. Además de todo esto, debería de haber pasado al menos 72 horas consecutivas en Alaska en lo que va del 2023 a 2024. No haber reclamado residencia en otro estado o en otro país desde el año 2022. No tener condenas por delitos menores o graves. Y sin duda, haber estado ausente de Alaska durante no más de 180 días en lo que va de este año 2024.